cuando la religión condena a Cristo. Y parece una contradicción, parecería casi una blasfemia lo que estamos diciendo. Pero puede ser, y de hecho sucedió. Imagina estar frente a un tribunal que ya ha determinado de antemano tu condena. ¿Le parece familiar? Eso lo vemos constantemente en la política. Lo hemos visto en los últimos tiempos. Cómo acusan a alguien de algo que todavía no haya prueba de tal cosa y esperan en el proceso descubrir algunas cosas que puedan inculpar a esa persona que están tratando de acusar y de condenar. Qué difícil es enfrentarse a un juez que ya predeterminadamente tiene la sentencia. No importa lo que digas, no importa cuán lógica sea tu defensa, de todas maneras estás sentenciado. Jesús fue y se enfrentó a un tribunal religioso. Primero fue llevado a Anás, suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote aquel año, y fue frente al Sanedrín también, todos esos líderes religiosos, acusando a Jesús, o más bien buscando razones que lo inculparan para lograr salirse con las suyas y quitarle la vida al Salvador del mundo. Ellos por algún momento pensaron que se estaban saliendo con la suya. Pero lo que nunca ellos imaginaron era que todo eso era parte del plan. El enemigo muchas veces es como el futbolista que juega y mete un gol y todo el mundo está diciendo, menos él. Hasta que se da cuenta que metió el gol en la cancha, en su propia cancha. Fue un autogol. Así juega el diablo constantemente. El diablo juega pensando que está saliéndose con la suya y todo el mundo puede ver menos él. Que todo lo que hace es simplemente porque Dios lo permitió y porque era parte del plan. Así que hoy vamos a comenzar con el juicio religioso, donde los líderes espirituales, quienes más debían reconocer al Mesías, se convierten en los acusadores de Jesús. Aquellos que enseñaban religión, aquellos que hablaban de las promesas de Dios a su pueblo a través de los profetas, aquellos que exaltaban la ley por encima de todo, aquellos que decían ser hombres y mujeres de Dios, especialmente hombres, son los que ahora están acusando a Jesús. Y quisiera que hoy nos veamos nosotros frente al espejo de estos religiosos, porque puede que en nuestros tiempos hayan religiosos haciendo lo mismo, pensando que están agradando a Dios con su religiosidad y al mismo tiempo no matando a Jesús porque ya eso ocurrió, pero al mismo tiempo ofendiendo y deshonrando al autor de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. El domingo que viene vamos a seguir con el juicio civil, pero hoy vamos a concentrarnos en este juicio religioso que tuvo lugar en las casas de Anás, el antiguo sumo sacerdote, y después en la casa de Caifás, sumo sacerdote actual en el momento que Jesús fue llevado a la cruz. Los hombres sentenciaron a Jesús poniéndolo en el banquillo de los acusados. Y hoy quiero que vean de esta manera. Hombres pecadores pusieron a Jesús en el banquillo de los acusados. Y lo que ellos no sabían, que con sus actos ellos mismos estaban siendo ya juzgados.
sus propios actos estaban juzgándolos a ellos mismos al tratar de juzgar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras reflexionamos hoy en este sermón, en esta porción de la palabra, pensemos, ¿qué vamos a hacer nosotros con Jesús? ¿Qué hacemos cuando se nos ha expuesto acerca del Evangelio de Jesucristo, cuando se nos ha hablado acerca de Él? Tenemos varias opciones y podemos mirarnos a través, de las Escrituras, las decisiones que tomaron muchos en el contexto bíblico. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Lo rechazamos? ¿Lo negamos? ¿O lo confesamos como nuestro Señor? Y si lo confesamos como nuestro Señor, ¿qué significa eso en nuestro contexto? Vamos al primer punto del sermón y vamos a ver la autoridad suprema frente a la influencia humana. Autoridad suprema frente a la influencia humana. ¿Quién es la autoridad suprema? Es Dios, ¿verdad? Sin embargo, la autoridad suprema voluntariamente se sometió a este juicio. Y Jesús fue llevado primeramente a la casa de Anás. Anás no era el sumo sacerdote. No tenía la posición para juzgar, pero sí tenía gran influencia. Anás usó de su influencia para preparar todos los argumentos que incriminarían a Jesús antes de que llegara a su yerno, que era el sumo sacerdote aquel año. Él quería que Jesús llegara ya ante el Sanedrín y ante el sumo sacerdote con algunos argumentos ya preparados, y por eso quizás es que Jesús es llevado primero a la casa de Anás, quien, aunque no era el sumo sacerdote, era una persona de gran influencia, quien había sido anteriormente sumo sacerdote. Vamos a leer los versículos del 12 al 14 en el mismo capítulo 18 de Juan. Y dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. ¿Entienden lo que le estaba diciendo? Que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos, el versículo 19. Preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿qué le haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Que no era el sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús es arrestado y es llevado, como les dije, a la casa de Anás. Y se dan cuenta que tratan a Anás como si fuese el sumo sacerdote. Él no era el sumo sacerdote en ese momento. En la tradición judía había un sacerdote cada año. Entre los sacerdotes, un sumo sacerdote, cada año. Había la tribu de Leví, era la tribu de los sacerdotes. Era la línea sacerdotal. Y de entre ellos, cada año
salía un sumo sacerdote que era el que tenía acceso al lugar santísimo, al que podía entrar al lugar santísimo en el templo y ofrecer el sacrificio, y supuestamente era, y digo supuestamente porque ya para ese entonces se había perdido la autoridad de Dios que realmente tenía esa posición del sumo sacerdote. Era el que intervenía ante Dios por el pueblo. Era la autoridad máxima humana que representaba al pueblo de Israel ante Dios. Jesús es arrestado en el Getsemaní, y ustedes vieron ya en el video que lo pusimos, y llevado allí a la casa del ex sumo sacerdote. Y aunque no tenía autoridad oficial, ese Anás tenía gran influencia. Me imagino que él estaba preparando todo para su yerno, ¿verdad? Él era el suegro del que era sumo sacerdote. Y estaba usando de su influencia para quizás buscar argumentos y llevarlo al sumo sacerdote ya con algo más sólido. Pero parece que no encontró mucho, y ustedes han visto el interrogatorio, no fue tan extenso. Él trató de indagar, pero Jesús guardaba silencio. Jesús guardaba silencio y solamente hablaba cuando era necesario. Tenemos que aprender de Jesús. A veces hablamos más de la cuenta. A veces hablamos cuando debemos callar y callamos cuando debemos hablar. Jesús fue muy oportuno, y vemos en este interrogatorio que hubo un abuso de autoridad. Aquel que no tenía ninguna autoridad estaba tomando el lugar que no le correspondía. No era legítimo este juicio, pero tampoco era legítimo un juicio en la noche. En la cultura judía y aún en la tradición religiosa judía, hacer un juicio de noche era algo ilegal. Era algo que violaba la ley de Dios. No era algo común lo que estaban haciendo. Y eso nos llama la atención. Algo que normalmente no se hacía, justo en el caso de Jesús, lo hacen de noche. Cada vez que algo ocurre de noche en la narración bíblica, nos hace notar de parte de quién era la influencia. Cuando nosotros hacemos algo en oculto o en oscuridad, ¿por qué lo hacemos? Porque sabemos que lo estamos haciendo mal. Porque tenemos vergüenza de que otros lo sepan. Porque estamos ocultando la verdad o deteniendo la verdad y queriéndonos salir con las nuestras, avanzando la mentira. Así que Anás le pregunta acerca de sus discípulos y su doctrina. Si se dan cuenta, esa es una pregunta amplia. Jesús había hablado públicamente. Él no se había escondido para ir a las sinagogas y enseñar. Sus discípulos estaban expuestos, todo el tiempo andaban con él. No estaban protegidos por una securities ni guardaespaldas. Estaban todo el tiempo caminando públicamente, enseñando públicamente. Y Anás le hace esta pregunta muy amplia. Cuando alguien le pregunta así, es para ver qué sale. A ver por dónde se va. No había una acusación directa, clara, definida, que inculpara a Jesús. Hace esa pregunta general para ver qué sale y a ver por dónde nos podemos ir aquí en este caso. Como les dije, ya la sentencia había sido predeterminada. Y ustedes ven en la porción que leímos que Caifás, el sumo sacerdote en ese año, ya había dicho anteriormente en el capítulo 11, no se dan cuenta que nos conviene que muera un hombre y que no todo el pueblo sea afectado o perezca.
Por supuesto, esto lo estaba diciendo no solamente por él estaba profetizando en la perspectiva espiritual, él estaba profetizando la función de Jesús, morir por los pecadores. Pero desde la perspectiva política y religiosa, también él estaba exponiendo que la decisión era quitarle la vida a Jesús. Así que había ya una predeterminación y simplemente estaban buscando los argumentos para apoyar eso. Jesús nos responde a las preguntas generales que le hacen. Jesús responde con dignidad a lo que él sabe que es importante afirmar en ese momento. Yo he hablado públicamente, dice él, al mundo, y nada he hablado en oculto. Y esto hace un contraste con lo que ellos estaban haciendo. Ustedes me están juzgando en secreto, de noche, a mí que he actuado todo el tiempo a la luz. A mí que he actuado todo el tiempo sin esconderme. Qué ironía, ¿verdad? Las tinieblas acusando a la luz. Qué ironía. Los pecadores acusando al santo, al inocente. Wow. Al decir esto, Jesús deja claro que su ministerio no fue en secreto. Y esto es una cosa que nos debe servir a nosotros. Las cosas que vienen de Dios son hechas a la luz. Hay muchas personas que dicen estar haciendo algo para Dios, pero lo hacen en secreto. No es que nosotros tengamos que contarle todas las cosas y los detalles de nuestras vidas a los demás. Pero las cosas cuando son para Dios no se hacen en oculto. Usted no tiene vergüenza de hablar, de testificar lo que Dios le ha dado a hacer. Usted no tiene vergüenza de testificar acerca de su identidad en Cristo. Y la reacción es una reacción natural que vemos hoy. Cuando tú confrontas a alguien que está en pecado con la luz, ¿qué hace? Se enoja. ¿Qué hace? Se defiende porque no tiene argumento. ¿Qué hizo el soldado que estaba al lado de Jesús? Le dio una bofetada. Le dio una bofetada a Jesús por haber dicho algo que no era una ofensa, que era realmente la respuesta más lógica a la pregunta de Anás. Muchas veces nosotros vamos a ver reacciones como estas en nuestras relaciones. Cuando usted interactúa con personas que están actuando con mentira, tratando de detener la verdad y tratando de salirse con las suyas, con trampas, y usted lo descubre, cuidado, porque la reacción va a ser con agresividad, va a ser con mentira y podemos salir ilesos, podemos salir dañados. Una de las cosas que me estaba contando el pastor Tony acerca del juicio que tuvo lugar debido a este lugar. Una de las cosas por las cuales ellos desistieron fue la cantidad de engaños y mentiras que los opositores estaban usando para quedarse con este lugar. Y él entendió una cosa: nosotros como cristianos no debemos sacrificar nuestra lealtad al Señor, nuestra integridad, por salirnos con la nuestra. Si las cosas son de Dios, el Señor con la luz va a hacer que las cosas se den. Pero si no podemos nosotros pensar que vamos a alcanzar cosas para Dios haciendo lo mismo que hace el mundo, diciendo mentiras, ofendiendo a los demás, usando de estrategias humanas y de engaños para obtener algo. No, hermanos, así no lo quiero. Así que Dios va a hacer algo grande.
Dios va a hacer algo grande porque Él fue glorificado, Él fue honrado y hombres estuvieron dispuestos a sacrificar cosas materiales por honrar a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, podemos estar seguros de que estamos yendo en la dirección correcta, en la dirección de Dios. Aun cuando aparentemente estemos perdiendo, créame, más va a ser lo que vamos a ganar. Jesús no responde a las insinuaciones, a las amenazas, a las acusaciones de ellos, sino que con calma y con firmeza Jesús habla lo poco que habló. Si he hablado mal, da testimonio de lo que dije está mal. Y si hablé bien, ¿por qué me golpeas? Y Jesús lo que estaba era exponiendo lo ilógico de todo lo que estaba pasando. Estaba exponiendo al malvado en su maldad. Estaba exponiendo con su luz lo que estaban haciendo para detener la verdad. Jesús no necesitaba esconderse. Su vida y su mensaje fueron transparentes todo el tiempo. Mientras los líderes trataban de acusarlo en secreto, Jesús había actuado en la luz. No tenía por qué estar nervioso. No tenía por qué tener miedo. Cuando usted hace lo que debe hacer, usted no teme. Hay personas que viven haciendo negocios turbios y alguna vez quizás puede que le dé resultado por un tiempo y puede que por un tiempo tengan mucho dinero, pero siempre viven con el temor de ¿y si me agarran? ¿Ustedes creen que eso vale la pena? Pero cuando usted anda en la luz, cuando usted hace lo que debe hacer y no tiene temor a ser descubierto, usted reacciona como reaccionó Jesús, con firmeza, con calma. La verdad no necesita defensas elaboradas. La verdad se defiende por sí sola. Basta con dejar la luz brillar, la luz de tu vida es suficiente. Tu vida trae luz cuando vives en la verdad. Tu vida es luz en medio de la oscuridad del mundo cuando vives fundamentado en la roca que es Cristo. El contraste entre el poder humano y la autoridad divina se manifiesta en esta escena. Hay poder en la tierra por algunas personas como Anás. Tenían gran influencia, pero la autoridad divina de Jesús excede esa influencia humana o ese poder humano. Anás buscaba manipular, pero Jesús tenía el control. Él buscaba manipular la situación, pero Jesús estaba en control y por eso hablaba sin temor y hablaba también con dignidad. Cuando tu fe sea cuestionada, no necesitas estrategias humanas. ¿Ok? Cuando tu fe sea cuestionada, todo lo que necesitas es haberte asegurado anteriormente de haber vivido una vida íntegra delante de Dios. Y no tendrás que buscar defensas. No tendrás que buscar de alguien que hable a favor de ti. Tu vida será un mensaje por sí sola. Es importante que vivamos a la luz de Cristo. El mundo puede manipular o tratar de manipular situaciones, circunstancias para salirse con la suya. Incluso puede atacar tu fe, pero tu integridad nadie la puede tocar. Cuando eres íntegro, aún los que te acusan tienen que decir mentira para poderte acusar. No hay nada que temer cuando eres íntegro. Hermanos, estamos viviendo nuestra vida cristiana abiertamente, confesando los valores o viviendo en esos valores que hemos aprendido de la palabra de Dios, o estamos
nosotros tomando atajos en la vida, atajos turbios que ponen en tela de juicio nuestra integridad. Eso es bien importante. El mundo interroga a Jesús y busca testigos mentirosos para tratar de inculpar a Jesús. Pero Jesús siempre responde con la luz. Jesús siempre responde con la verdad. La segunda parte de este sermón, vamos a ver cómo Jesús se enfrenta a ese tribunal de oscuridad, haciendo énfasis en la realidad de que ese juicio fue de noche. Y para eso vamos a usar también algunas de las narraciones de los demás evangelios que arrojan más luz a este suceso. En el Evangelio de Juan, el capítulo 18, el versículo 24, solo menciona que Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Eso es todo lo que dice. Entonces, para poder saber qué fue lo que pasó entonces en la casa de Caifás, tenemos que remitirnos a los otros evangelios que dan más detalle en ese aspecto. Por eso vamos a leer lo que dice Mateo en el capítulo 26, los versículos del 57 al 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlos. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Fíjense a todo lo que Jesús se somete. Ahora, en este momento, tras haber sido interrogado por Anás, fue llevado ahora a la casa de Caifás, el que era en realidad el sumo sacerdote oficial. Y la sentencia, otra vez vemos aquí en el texto, que ya está determinada de antemano. Este mismo Caifás fue el que dijo que era mejor que muriera uno y no que todo el pueblo fuera afectado. En el capítulo 11, versículos 49 al 50 es donde Caifás dice:
Entonces Caifás, uno de ellos, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por todo el pueblo, por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Así que él dio este testimonio, él hizo esta declaración. Realmente estaba profetizando que Jesús moriría en lugar de los pecadores. Pero también él estaba exponiendo la intención maligna de la élite religiosa que estaba lista para inculpar a Jesús y darle muerte. Así que, como dijimos ahorita, ese juicio se llevó a cabo de noche. Y la ley exigía que un juicio capital, donde se pedía la sentencia capital, fuera hecho de días, como lo narra en Deuteronomio 17:6 y en Números 35:30, lo expresa claramente. Al hacerlo en secreto, de noche, revela, ¿verdad?, su miedo, revela la corrupción que había en esa élite religiosa. Y mucha gente, lo triste de todo esto es que el pueblo descansa, confía en los líderes religiosos como guía. Pero Jesús se refiere a ellos y le dice: ciegos, guías de ciegos. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener discernimiento. Porque estos líderes religiosos existieron en el tiempo de Jesús. Pero hoy en nuestros tiempos también hay líderes religiosos que no tienen nada que ver con la fe verdadera en el Evangelio de Jesús. Y que tienen grandes iglesias y organizaciones. Y ahí hay un pueblo grande siguiéndoles así, ciegos, haciendo lo que les dicen. Mientras esos líderes religiosos son beneficiados sacándole provecho a personas que no tienen discernimiento, a personas que no profundizan en la palabra de Dios. Los culpables no son ellos. Cada uno de nosotros somos responsables. Nadie se va a acercar el día del Señor y le va a decir: Señor, no, es que me engañaron. Y el Señor te va a decir: ¿qué tú hiciste con la palabra que yo te dejé? Para que no te engañaran. Cada uno de nosotros es responsable. Si yo me equivoco, qué bueno sería que alguno de ustedes me dijera: pastor, lo que usted dijo no es completamente como usted lo dijo, porque aquí dice la palabra. Ese día me va a dar vergüenza, pero también me va a dar orgullo santo de que el pueblo al que le estoy instruyendo en la palabra también están profundizando en la palabra de Dios. Así que, hermanos, estos líderes religiosos tienen este juicio en secreto y Jesús es sentenciado en oscuridad. Es sentenciado por testigos falsos, por argumentos falsos. Y Juan señala que en Juan capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Están juzgando al autor de la vida. ¿Con qué autoridad? Aquí vemos la encarnación de este principio en los líderes religiosos, que debían ser luz para el pueblo, pero estaban más bien propagando las tinieblas, deteniendo con mentiras la verdad. Prefieren actuar en oscuridad porque la luz, que es Cristo, no la conocen. Prefieren actuar en la oscuridad para que su pecado no sea expuesto al pueblo y mantener su autoridad religiosa.
La ironía aquí es que mientras ellos trataban de acusar a Jesús de noche, la verdadera luz del mundo estaba frente a ellos, siendo juzgada injustamente. Estaban juzgando con injusticia. Hermanos, los que rechazan a Cristo siempre buscan operar en oscuridad. Grábese esto. Cuando usted vea personas que están rechazando a Cristo, cuando usted vea personas que están acusando a la iglesia de Cristo en contra del avance del evangelio, aguántate, porque ¿qué estarán ocultando? La religión sin Cristo se esconde de la verdad. Y por eso el título del sermón hoy: cuando la religión acusa al Salvador. La religión sin Cristo se esconde de la verdad porque teme que su superficialidad y su falsedad sea expuesta. La religión vacía se convierte en enemigo de Cristo. Y tenemos que cuidarnos de que nuestra iglesia no sea una iglesia de puros religiosos, porque la religión puede llegar al punto de convertirse en enemigo de Cristo. Cuando lo que estamos haciendo no promueve el evangelio de Jesucristo, lo que estamos haciendo es deteniéndolo. Los que debían conocer al Mesías lo rechazaron. El Sanedrín supuestamente guardaría la ley, pero la estaba violando. Los judíos estaban en medio de todo eso con tremenda confusión, porque la élite religiosa, los que debían guiar al pueblo espiritualmente, eran los que estaban más perdidos ahí. Jesús permanece fiel en su identidad. Él no tambalea, Él no titubea. Él permanece fiel porque está avanzando con la verdad, con la luz. No se retracta ni se defiende con evasivas. No trata de justificar. Cuando usted anda con la verdad, usted no tiene por qué responder a todas las demandas de las personas que le hacen preguntas y que le acusan. Usted está firme en la verdad. Usted ve personas que enseguida que le hacen una pregunta, todavía no le has hecho la pregunta y ya se están defendiendo. Esa es la mayor prueba de que algo están ocultando. Hay veces que los muchachos, tú vienes, llama, fulanito, ven acá. No, mami, no es lo que tú estás pensando. Ya se delató. Algo están ocultando. Jesús permaneció fiel en su identidad. La blasfemia no estaba en los labios de Jesús, sino en los que le estaban rechazando a él. Ellos llamaron blasfemia a la verdad divina. Qué ironía. Hermanos, seguir a Jesús significa salir de la oscuridad a la luz. Seguir a Jesús significa llevar la luz aun cuando cueste perder algunas cosas en este mundo. Y tenemos que ver esta advertencia que aprendemos en esta porción bíblica. Es posible tener apariencia religiosa y sin embargo rechazar a Cristo. Y hago silencio a propósito, porque quisiera que cada uno de nosotros nos examináramos al pensar en esto. Yo puedo tener apariencia religiosa y rechazar a Cristo. Yo puedo lucir como un cristiano y ser enemigo de Cristo. Yo puedo levantar mis manos y dar mi mejor ofrenda y ser enemigo de Cristo. Yo incluso puedo creer que estoy salvo porque participo de todos los eventos, porque doy fielmente, porque leo la Biblia,
y estar siendo enemigos de la cruz de Cristo. Y eso nos debe hacer pensar. Porque qué triste que pasemos tantos años metidos en la iglesia sin ser cristianos. Qué triste que pasemos tantos años invertidos a medias en algo que nosotros damos por sentado que estamos salvos, estamos garantizados. Y que lo que estemos viviendo sea una vida de apariencia solamente y no una vida comprometida con Cristo. Mucho cuidado, iglesia. Debemos preguntarnos a nosotros mismos honestamente: ¿está descansando mi fe en Cristo mismo y no en las tradiciones? ¿Está descansando mi fe en la persona de Jesucristo y en su sacrificio por mí? ¿O simplemente estoy haciendo lo que hacen todos los que están supuestos a ser religiosos? Todos los que se dicen ser religiosos. Voy a la iglesia, me he visto así. Hay tantos hermanos que me dicen: no, porque si tú eres cristiano, tú tienes que dejar esto. Y si tú eres cristiano, tienes que hablar así. Y si tú eres cristiano, se ha creado un paradigma de lo que supuestamente debe ser un cristiano. Que cuando nosotros vivimos según ese paradigma, creemos que ya lo somos. Y sí, definitivamente, hermanos, el poder del evangelio transforma tu corazón y eso va a transformar la manera como tú vives. Definitivamente. Pero tú puedes aparentar una cosa y por dentro estar destruido. El punto aquí es que el evangelio empieza aquí adentro, no empieza aquí afuera. Y cuando todo lo que nosotros hemos transformado es nuestro exterior y nuestro interior sigue alejado de Cristo, al final, esa es la realidad. Estamos alejados de Cristo, aunque tengamos buena apariencia de cristianos. Tenemos que ver realmente si somos hijos de Dios, si estamos siguiendo tradiciones humanas o estamos siguiendo a Cristo. Si estamos siguiendo emociones o estamos siguiendo apariencias o estamos siguiendo realmente la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto nos lleva a un llamado. No basta con ser religiosos. Salgamos de la religiosidad para ir más allá que solamente una manera de vida. Sino vayamos por esa relación con Cristo. La verdadera fe reconoce y confiesa a Jesús como el Hijo de Dios. No lo niega. Aun cuando esto cueste perder muchas cosas aquí en la tierra. El tribunal de la oscuridad no pudo apagar la luz de Cristo. Jesús siguió brillando aún en medio de las tinieblas. Y vemos en todo esto la ironía y el contraste entre Jesús, los líderes religiosos y Pedro, que estuvimos hablando de eso el domingo pasado. Jesús confiesa así: yo soy el Hijo de Dios, yo soy. Sin embargo, Pedro lo niega. Los líderes religiosos lo rechazan con odio. Pedro lo niega por temor. Pero Jesús se mantiene fiel y con determinación de ir a esa cruz por ti y por mí. Su amor por ti y por mí lo llevó a esa determinación firme. Le dio esa valentía. Y nosotros podemos tener eso también de Jesús. Ya no tenemos que ir a la cruz. Pero cuando nos enfrentemos a las tinieblas del mundo donde vivimos, cuando nos enfrentemos a la oposición, la manera que puede salir triunfante es usando el mismo recurso de Jesús: el amor. El amor te da el poder que no te va a dar nada en este mundo. Cuando tú amas, tú estás dispuesta a ir
hasta donde tengas que ir. ¿Por qué ustedes creen que una mamá está dispuesta, y un papá también? Dice mi esposa que... Pero ¿por qué tú crees que un padre está dispuesto a dar su vida por su hijo? Porque un padre ama más a un hijo que su propia vida. Cuando nosotros somos capaces de amar, no hay fuerza en el mundo que nos detenga. El amor es el mayor poder que hay en el mundo. No hay un poder más grande que el poder del amor. Fue el poder del amor el que llevó a Cristo a esa cruz por ti y por mí. Fue el poder del amor que llevó a Jesús a dar su vida en tu lugar y el mío. Allí fue Él porque te amó. Créalo o no, Él fue allí porque te amó. Él fue sentenciado para que tú seas liberado. Él fue inculpado para que tú seas declarado inocente, libre, salvo. Jesús fue declarado culpable para que tú fueras declarado libre. Así que si algo podemos llevarnos en esta tarde es, hermano, que ese juicio al cual se sometió Jesús voluntariamente fue parte del plan. Y muestra claramente el contraste entre la luz y las tinieblas. El juicio de Jesús revela mucho más que la injusticia humana. Ante Anás vimos el abuso del poder religioso y la dureza del corazón que rechaza la verdad. Ante Caifás y el Sanedrín descubrimos cómo los hombres prefieren las tinieblas antes que la luz, llamando blasfemia a la verdad misma. Y el contraste con Pedro, nos dimos cuenta cuán frágil somos. Cuán frágil es nuestra fidelidad cuando afirmamos que podemos en nuestras propias fuerzas. Jesús es completamente otro. No podemos confiar en líderes religiosos porque fallan, se equivocan. No podemos confiar en la valentía de aquellos que dicen yo sí lo voy a lograr. Pero podemos confiar en Jesús que demostró ser fiel hasta el final. Él cumplió el trabajo completo. Él cumplió su misión y porque Él la cumplió, hoy tú y yo podemos disfrutar de esa salvación gloriosa. Te quedarás en la oscuridad de una religión sin Cristo. Te esconderás como Pedro en el temor. O confesarás a Jesús como el Hijo de Dios, la luz verdadera y el único que permanece fiel. El único en el que podemos tener salvación. ¿Cuál es tu decisión en esta tarde? Si estás escondido en una religión sin Cristo, hoy es la oportunidad. Mucha gente me dice, pastor, yo soy cristiano. Pastor, yo soy creyente de Dios. Y todo lo que tienen es religión. Hoy es la oportunidad de avanzar, de dar un paso más y comprometerte en una relación sincera, honesta con Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Sencillo. Confiesa tus pecados. Confiesa que eres pecador y que tu religión no te ha logrado salvar. Confiesa tu fracaso humano en tu intento de agradar a Dios por tus propios esfuerzos humanos. Sé honesto con Dios y dile que le necesitas. Y Dios te va a salvar en Cristo. Su sangre no fue en vano. Su sangre tiene poder para sanar, para salvar. Así que hoy puedes tomar esa decisión. Yo quisiera que todos los que están aquí fueran por lo máximo. No te conformes con religión. Eso es muy bajo. Y es lo mismo básicamente que estar perdido. Tener religión sin Cristo es igual o peor que no conocer nada.
de la Biblia ni de Dios. Es peor. Dice la Biblia que por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios, en otras palabras, Dios le da asco a los religiosos sin Cristo. A Dios le da asco la iglesia donde el evangelio no se predica. A Dios le da asco a aquellos que están tratando de aparentar algo que no lo son de corazón. Por eso, iglesia, despierta hoy. Es mejor no ser cristiano que ser religioso sin Cristo. ¿Ok? Así que si ya estás aquí, ya has oído el mensaje, ahora tienes un compromiso con Dios. Tengo que responder a ese mensaje. ¿Cómo voy a responder? ¿Me quedo en la religiosidad? Bueno, seguirás el mismo camino de los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Doy un paso adelante y me comprometo con Cristo, confieso mis pecados y dejo que Cristo me transforme por medio de su Espíritu. Esa es la decisión más sabia. Eso es lo que Cristo quiere que hagamos. Él quiere que tú y yo seamos formados a su propia imagen. Que retomemos la imagen del Hijo de Dios, pero no lo podemos con nuestras fuerzas, con el poder del Espíritu Santo.